Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, distinguidos oyentes de Radio Amanecer, es un alto honor saludar a cada uno de ustedes en nombre del Pastor Cristian Veras y el Pastor Juan Francisco Scroggins, quienes estamos aquí listos para compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y avanzamos en la lección número 2 del trimestre, por eso es importante y siempre lo estaremos repitiendo para que usted, hermano, querido amigo, pueda hacerse de la guía de estudio que es objeto de análisis cada día, con un tema importante para cada día de la semana. Un momento del destino es el tema general que estamos abordando en esta semana, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el día de hoy vamos a ver el tema titulado La Corona del Vencedor. ¡Wow! ¡Qué título! La Corona del Vencedor es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en el día de hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un honor, Pastor Cristian Veras, saludarle una vez más. Muchas bendiciones. Bendiciones, mi estimado amigo. Que Dios pueda estar contigo hoy y siempre. Gracias, muy amable. Por supuesto, contigo también, amigo y hermano, que nos escuchas a esta hora. Shalom, de parte del cielo. Acompáñanos a orar. Gracias, Padre Santo, porque de una forma tan especial has tratado con nosotros. Nos has permitido estar en pie en este día y poder estudiar tu palabra. ¡Qué maravilla, oh Dios! Ayúdanos a comprenderla a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos al estudio para el día de hoy. Conforme a Apocalipsis 14, hemos estudiado sobre Jesús como el vencedor. Juan hace una descripción de Jesús como el Hijo del Hombre, como hemos puntualizado en reiteradas ocasiones. Yo creo que, Pastor Veras, que en la mayoría de las lecciones que hemos estado compartiendo en esta semana, necesariamente tenemos que ponernos en contacto con el concepto el Hijo del Hombre, y ya se descubrió, o ya sabemos desde hace un buen tiempo, que el Hijo del Hombre se está refiriendo a Jesús, y lo vemos con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Apocalipsis 14:14. La palabra corona es estéfanos. Usted en lección pasada pues estaba haciendo mención de ese término para referirse a la corona de un vencedor. Cuando un atleta, por ejemplo, ganaba un certamen importante, se le daba un estéfanos, es decir, una corona de honor, de gloria y de victoria. Jesús en este caso una vez usó una corona de espinas que simbolizaba, señores, la vergüenza y la burla. Una vez fue despreciado, rechazado por los hombres, fue vilipendiado, ridiculizado, lo escupieron, lo golpearon y lo azotaron, pero ahora lleva una corona de gloria y viene otra vez, y ahora es como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Hijo del Hombre con su corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Ya dijimos, estimados amigos, mi estimado hermano Pastor Scroggins, de que Cristo mismo se hace llamar Hijo del Hombre, y lo hace con el propósito de que nosotros sintamos la familiaridad con Él. Él se humanó, se encarnó. Muy bien que Cristo pudo haberse llamado Hijo de Dios, como también lo llamaron en algunas ocasiones. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18, Él admitió que era Hijo de Dios, y los judíos supieron que decir que era Hijo de Dios era hacerse el mismo Dios o ser el mismo Dios. De manera que aunque Cristo era Dios, también fue hombre.
se humanó, se encarnó, y a Él le gustaba, y todavía le gusta, llamarse Hijo del Hombre, porque al llamarse así, lo que está haciendo es darle a entender a la raza humana de que Él comprende sus vicisitudes, sus dificultades, sus tentaciones, sus pruebas, y que al entender también es bueno en perdonar. Y es importante que nosotros veamos que la corona que Él tiene de victoria indica de que venció. ¿Sobre quién venció? Sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Nos da una nueva vida a través de su victoria. Si vemos el contexto de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, encontramos que está hablando a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta corona de la vida que se promete aquí es una corona estéfanos de victoria al que venció. Pero vemos que Apocalipsis 3:11 también dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esa corona es de victoria. Apocalipsis 6:2 también dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién? El que montaba el caballo blanco. Apocalipsis 12:1 dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y también en Apocalipsis 14:14, donde el Hijo del Hombre tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esa corona de oro indica que Él venció, es victorioso. Esa corona indica que Él es rey. Y también con la hoz aguda está diciendo que Cristo inicia la gran cosecha final, es decir, la segunda venida. Porque cuando Él resucitó, que hubo una tipificación de la gran cosecha final cuando los que resucitaron fueron con Él al cielo, era simplemente un antitipo de la gran cosecha final, donde todos los redimidos de todas las edades irán al cielo con Cristo en esa gran cosecha, y Él la inicia en su segunda venida. Bueno, yo trato aquí, pastor, de captar algunas expresiones, ideas, porque en este programa son cientos, miles de personas que estudian. Muchos de la iglesia son miembros de la iglesia, pero hay una gran cantidad de personas que no son directamente miembros de la iglesia, y a veces se le hace un poquito difícil manejar el idioma eclesiástico que nosotros con mucha frecuencia utilizamos. Usted hablaba de un antitipo de cosecha. Sí. ¿Qué es esto de un antitipo de cosecha? Bueno, realmente el tipo es una figura que se utiliza para referirse de manera al santuario, que los elementos del santuario y el santuario mismo, incluyendo el sacerdote, la ofrenda, todo era un tipo de Cristo, es decir, una figura de Cristo. El término tipo es una figura. Y que tenía que ver, porque el antitipo es Cristo, antitipo es que es antes de, Él es la realidad, y la ofrenda, el sacerdote y todo lo que se hacía allí era la sombra. ¿Me hago entender? Entonces, en el día del Pentecostés, cuando ocurrió esa resurrección de Cristo, de su muerte y resurrección, cuando ocurrió esa resurrección especial, fue una sombra de la gran cosecha final, cuando todos los muertos en Cristo resucitarán para ir al cielo con Él. Perfecto, muchas gracias. Seguimos aquí a los amigos que están sintonizando nuestra emisora. Estamos estudiando la palabra de Dios con un tema bien interesante que compartimos con ustedes: la corona del vencedor. Pensar en Cristo, que se le entrega una corona, un estéfanos como vencedor, y ya hemos estudiado que a los atletas pues sucedía lo mismo. Cuando vencían se le colocaba una corona de honor. Saber que Cristo venció y que se le dio esa corona, esto podría equipararse también con lo que va a acontecer con los seres humanos cuando por la gracia de Cristo venzan
en esta tierra también serán coronados como se coronó a Jesús y le va a entregar esa corona de vencedor? Evidentemente ya hubo unas 5 citas aproximadamente que mostramos en el libro de Apocalipsis. En el contexto de las 7 iglesias se reafirma en el mismo libro de Apocalipsis la idea de que todo el que venza recibirá una corona de vencedor. De hecho, no solo los seres humanos, los ángeles que no cayeron también recibirán una corona de vencedor. ¿Y por qué? Si ellos no pecaron, pero fueron tentados por Lucifer cuando arrastró a sus hermanos de allá del cielo. De manera que al ser tentados y mantenerse firmes, vencieron por la sangre del Cordero. Y en ese aspecto ellos reciben una corona de victoria también. Amén. Vamos a hacer una relación ahora en la segunda parte del tema que estamos analizando sobre algunas declaraciones de interés que aparecen en el libro de Apocalipsis 14:15 y que debemos compararlo con el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, los versículos del 26 hasta el 29, para ver las similitudes que tienen estos pasajes de la Biblia y de qué temas respectivamente están hablando estos pasajes de la Biblia. Allí en Apocalipsis, pastor, si fuera tan amable para tener lista la lectura de Marcos 4, 26 al 29, y luego pasamos a hacer la comparación. Apocalipsis 14:15, allí se nos dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29 dice: Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Aquí hay algunos conceptos, pastor, que debemos aclarar. Sabemos que en el libro de Apocalipsis hay muchos conceptos y muchos elementos que son simbólicos, pero nos está mandando a comparar con el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, 26 al 29, y utilizan casi un lenguaje muy similar. Debemos entonces entrar en algunos detalles. El templo, ¿de qué templo se está refiriendo cuando sale otro ángel? ¿Quién es ese ángel? Y clama al que está sentado sobre la nube, en este caso Jesús, y luego le dice: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra está madura. Un buen agricultor puede entender este lenguaje de la hoz, la siega. La hora de cegar ha llegado, la mies está madura allí en la tierra. Estos elementos que vemos aquí, que son extraídos del campo, de la tierra, de la cosecha, ¿a qué se está refiriendo? Jesús está utilizando un lenguaje agrícola, y es obvio de que como agricultor, un país agrícola que todavía hoy en día Israel es uno de los principales países agrícolas del mundo entero. Sin embargo, el Señor está haciendo un lenguaje metafórico, comparando la siega. Era algo que conocían ellos, era algo que vivían, que tenían siempre latente, porque de eso era que vivían realmente. Y Jesús está comparando la siega. Ellos conocían que cuando se siembra, crece la semilla, cuando sale la espiga, llegará un momento en que hay que cosechar o se daña. Así mismo es la venida de Cristo. El Señor vendrá a salvar. El mismo texto de Lucas 19:10 dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo volverá a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando la Biblia dice que nosotros miraremos al cielo y diremos: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará,
es porque si el Señor no viene en ese momento, nadie sería salvo por las cosas que vendrían a este mundo. De manera que cuando está utilizando ese lenguaje metafórico de cosecha, recoger la cosecha, es que Cristo vendrá a recoger, a buscar a los suyos para llevarlos al cielo. Definitivamente que nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo utiliza muchas ilustraciones. En este caso podemos enfatizar que la agricultura no es una excepción. Jesús utiliza muchos elementos para ilustrarlo de allí de la agricultura, ahí en el Nuevo Testamento. En más de una ocasión, señores, usa lo que nosotros conocemos como un simbolismo de una cosecha madura para ilustrar lo que es el crecimiento de la semilla del Evangelio en la vida de su pueblo, como bien estaba puntualizando nuestro gran hermano y amigo el pastor Veras. Quisiéramos, para seguir dando luz a este concepto, lo que nos dice la autora norteamericana Ellen White en Palabras de Vida, del gran maestro, páginas 45 y 46. Voy a leer de una versión electrónica. Posiblemente usted, amigo, que tiene la guía de estudio ahí en sus manos, tenga algún tipo de diferencia en torno a la cita. La cita en esta versión electrónica que estoy utilizando, páginas 45 y 46, nos dice de la siguiente manera: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso o imperceptible, pero continuo, así el desarrollo de la vida cristiana. Así es. En cada etapa de desarrollo de nuestra vida puede ser perfecta, aún más si se cumple el propósito de Dios para nosotros, habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda una vida, y a medida que se multipliquen nuestras oportunidades, también se ampliará nuestra experiencia y se incrementará nuestro conocimiento. Esa ilustración de la vida en la agricultura representa el crecimiento definitivamente de nosotros, los hijos de Dios, hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura perfecta que es Cristo Jesús. En esa cita está hablando Pastor Elena de White y dice realmente que la santificación es una obra de toda la vida. Lo que indica que cada día nosotros tenemos que poner de nuestra parte para nuestra santificación. ¿Cómo lo hacemos? Buscando a Dios. Si es justificación, es una obra de un momento. Si es justificación, es una obra de un momento. Jesús justifica de inmediato ahí. Perdona y declara justo. Claro. Ahora, la santificación es un proceso, crecimiento. Lo que indica que cuando lleguemos a la madurez de ese crecimiento, entonces estaremos listos para la cosecha. Eso es lo que está diciendo el lenguaje metafórico. ¿Cree usted que llegaremos a un proceso de madurez total, como usted acaba de expresar? Por nosotros mismos no, nunca. Pero sí por la gracia de Cristo seremos santificados. Y por supuesto, en el momento de cuando eso llegue, ya será una glorificación. Llegaremos a la estatura perfecta de un varón de Dios o de una mujer de Dios. ¿Cómo? Caminando cada día con el Señor. Y entonces Dios, Cristo, nos dará la glorificación final. El lenguaje simbólico que utiliza la palabra de Dios y Elena de White en el libro que acabamos de citar, podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que la maduración del grano dorado representa a todos los que son transformados por la gracia, como bien estamos puntualizando, y motivados por el amor y que viven en obediencia para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Me gustó mucho, Pastor, el énfasis que está haciendo por nosotros mismos. No llegaremos. De ahí la insistencia en que ese crecimiento depende de
la capacidad que tiene el ser humano de permitir que Jesús habite en su corazón. Cuando Cristo habita en el corazón por decisión del ser humano, entonces seguimos en ese proceso de crecimiento, y el corazón es uno con el corazón de Cristo, y todo lo que ellos quieren es lo que el Señor Jesucristo quiere. De manera que debe existir una identidad plena del ser humano con el Señor para que los pensamientos de Cristo se reproduzcan en el ser humano, en nuestro pensamiento, y ese proceso de crecimiento se tiene que ir dando día a día. Por eso la misma Elena de White en esa cita comenta que realmente cada etapa del desarrollo de nuestra vida puede ser perfecta. Uh-huh. Pero ¿cómo nosotros podemos ser perfectos si acaban de decir que por nosotros mismos no podemos? Bueno, pero precisamente cada día buscando a Dios, cada día acercándonos a Él, amando al Señor. Cuando hacemos eso, la etapa de nuestra vida cada día puede ser perfecta y llegamos a una estatura, entonces, como Enoc. Dice el texto en Génesis que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Llegó a una estatura de madurez, de santificación, de santidad, no por él, repito, sino por el mismo Dios, porque el Señor, cuando ve que nosotros estamos buscando eso, lo da en abundancia. O sea, nos provee de las herramientas para que podamos cada día vencer nuestros defectos de carácter y crecer en santidad en todo momento. En una ocasión estuve conversando con mi esposa, y a ella le gusta mucho esto de las plantitas. Sí. Y ella conoce muy bien el proceso de cómo se da el crecimiento de la planta, porque nosotros en el apartamento que estamos, pues uno no tiene un patio para colocar esas plantas, pero la tenemos dentro del apartamento, y ella busca siempre el lugar donde entra el sol, porque ella dice, el sol es necesario para el crecimiento de las plantas, y esto nos hace entender la forma bella en que el camino a Cristo, el libro El Camino a Cristo, que es también de la autora citada Ellen White, de manera preciosa ella describe aquí en las páginas 67 y 68 la forma en que debe producirse el crecimiento del cristiano. Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Una linda ilustración. Como las plantas, las flores andan buscando siempre, constantemente, los brillantes rayos del sol, así también los hijos de Dios deben estar constantemente buscando el sol de justicia, que es conforme a la imagen de Cristo Jesús. Por eso, como el profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículo 6, capítulo 55 de su libro, versículo 6, o versículos 6 y 7, nosotros podemos ver que él dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es importante que nosotros sepamos esto. Cada día debemos buscar el perdón de Dios, venir al Señor arrepentido, dejar que Él tome el control de nuestras vidas, decirle cuán defectuosos somos. Él lo sabe, pero es solo una confesión para que el Espíritu Santo pueda entonces dominar nuestro ser completamente, y que cada día podamos crecer en santidad a tal punto que el Señor se complazca de nosotros y nos dé la glorificación final. Por eso es que la mies, cuando Cristo venga, estará madura. Algunos, muchos, dejarán de un lado el orgullo, dejarán de un lado la falta de perdón, y entonces dejarán que Dios obre en sus vidas. Y como los versículos 15 al 20 se refieren a la siega o a la cosecha final, este acontecimiento será una realidad en aquellos que busquen al Señor para cada día recibir la santificación de parte de Él.
Apreciado amigo, querido oyente, hoy necesitamos mentes capaces de comprender la sencillez de la piedad. Y aquí en Radio Amanecer en Estudio estamos muy empeñados, en primera instancia, en nosotros conocer profundamente al Señor y que ustedes puedan percibir esa gran realidad a través de nuestro comentario. Por encima de cualquier otra cosa, deberíamos desear que nuestro Señor Jesucristo more en el templo de nuestras vidas, porque no puede habitar en él sin revelarse y proyectarse desde allí en forma de frutos y buenas obras. Dios desea que cada uno de ustedes sea una mano ayudadora. Si se someten a Él, les enseñará y trabajará a través de ustedes, capacitándolo para compartir con otros. Entonces podrán decir: oh Dios, tu benignidad me ha engrandecido. Esos comentarios surgen del libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 35, en un enfoque que le da la autora norteamericana Ellen White en Exaltad a Jesús, en la página número 179. El propósito de la lección durante todo este trimestre, pastor y amados amigos, ese propósito es producir la cosecha gloriosa para el reino de Dios. Amén. Y al comentar sobre el principio de la cosecha en Marcos capítulo 4, Elena de White escribe: cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Amén. Esa es la gran cosecha final. Amén. Es lo que Dios desea. Amén. Vamos a orar. Señor, al cierre de esta lección, abrimos nuestros corazones, nuestros pensamientos a la influencia del Espíritu Santo. Ayúdanos a enamorarnos tanto de Cristo y a vivir lo que Él nos dice en su palabra, que nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hablar sea precisamente Jesús habitando en nosotros. En su nombre te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.